Paso ahora a presentar a nuestra siguiente ponente, a Carmen Duce. La conocerán muchos de Ecologistas en Acción. Carmen es también coordinadora de la campaña de Clean Cities en España. Y hoy nos va a hablar del seguimiento ciudadano de los fondos europeos para zonas de bajas emisiones. Así que, bueno, cuando quieras, Carmen, adelante. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias a todas las personas que estáis en el curso y muchísimas gracias a Liz Global por organizar este curso tan interesante y tan tremendamente necesario, porque precisamente si no evaluamos y monitorizamos las políticas que se están poniendo en marcha, pues tampoco vamos a saber si están funcionando y si cumplen los objetivos para los que fueron diseñadas. Voy a compartir pantalla, a ver que antes probamos si esto iba bien, o sea que... Vale, bueno, pues por iniciar una mini presentación, yo formo parte de Ecologistas en Acción, es una organización de personas voluntarias que está bueno, presente en buena parte del territorio del Estado español y nos organizamos por grupos locales de activistas que en cada ciudad además normalmente tenemos bastante relación con las federaciones de asociaciones vecinales, con los movimientos ciclistas y con otros grupos ciudadanos y sociales que tratan de defender el medio ambiente y al final desde una perspectiva también social. En este sentido, bueno, formamos parte también de la campaña Clean Cities, que es una campaña europea que aglutina diferentes organizaciones sociales, académicas también, científicas, ecologistas, y llevamos 5 años funcionando dentro de esta campaña Clean Cities, aprovechando un poco la oportunidad de, de poner en marcha o de impulsar iniciativas que permitieran reducir el tráfico en las ciudades y que permitieran reducir también la contaminación y luchar contra el cambio climático. No voy a entrar en el fondo de lo que puedan ser si las zonas de bajas emisiones son la herramienta o no que nos puede ayudar, pero desde luego sí que teníamos una oportunidad y así lo consideramos cuando iniciamos en la campaña. Y por poner un poquito de contexto, bueno, pues además de cada vez más conocimiento de los impactos del cambio climático, tenemos el Acuerdo de París, que en el año 2015 se planteó tratar de no superar el 1,5 grados centígrados de incremento de la temperatura media global para evitar los peores impactos del cambio climático. Por hacer así como recorrido también en el año 2020, si recordamos, bueno, claro que lo recordamos, tuvimos ahí como un experimento tremendo de varios meses sin tráfico en todo el planeta y tuvo también para el sistema económico unos impactos importantes que propiciaron que después se negociara dentro de la Comisión Europea el plan de recuperación, transformación y resiliencia, los fondos Next Generation, que fueron una cantidad muy importante de dinero aquí en el conjunto de la Unión Europea. Se movilizaron 750.000 millones de euros. A España le correspondieron unos 69.500 millones a fondo perdido y 67.000 millones en préstamos. Esto es una cantidad de dinero público y privado, pero fundamentalmente público también y a deuda importantísima, muy grande, que sí que nos parece fundamental tener muy clara esa visión de para qué se utilizó este dinero, para qué y qué objetivos perseguía y qué objetivos ha conseguido. De esa cantidad de dinero, 1.500 millones específicamente se destinaron en subvenciones del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, se llamaba entonces, para zonas de bajas emisiones y otras actuaciones que se ejecutaron o que se tenían que ejecutar entre el año 2022 y 2025. Además de este contexto de pospandémico, también en el año 2021, después de muchos años de negociación parlamentaria, se aprobó la Ley de Cambio Climático, en la que se incluía un artículo que obligaba a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a poner en marcha zonas de bajas emisiones antes de 2023. Y otro elemento para tener también, bueno, pues en estos 5 años, desde la pandemia, en septiembre del año 2021, la Organización Mundial de la Salud recopiló, actualizó el conocimiento científico que teníamos sobre el impacto de la contaminación atmosférica en la salud humana
y publicó unas nuevas directrices que rebajaban prácticamente, pues por ejemplo, en el caso del dióxido de nitrógeno, de 40 microgramos por metro cúbico de media anual, que es lo que tenemos en la legislación, lo que teníamos en la legislación vigente, a considerar que no tendrían que ser 40, sino 10 la media anual, los microgramos por metro cúbico de media anual de NO2. Con el resto de contaminantes, con las partículas, también se rebajó muchísimo. Bueno, en general, con todos los contaminantes atmosféricos, la Organización Mundial de la Salud en ese año 2021 lo que consideró es que tenían que ser muchísimo menores de lo que estaban actualmente en las legislaciones para considerar, bueno, pues para evitar muertes y para evitar enfermedades. Y otro último elemento que también ha influido en todo el transcurrir de esta cuestión de la puesta en marcha de zonas de bajas emisiones y políticas de movilidad y la aplicación de los fondos europeos son las elecciones de mayo del año 2023, que en muchas ciudades supusieron un cambio de gobierno y supusieron, bueno, pues también un cambio en las políticas que se estaban poniendo en marcha y por eso lo traemos aquí y lo analizaremos ahora. Vuelvo al plan de recuperación, transformación y resiliencia. Como digo, es una cantidad ingente de dinero público que se destinó a poner en marcha, bueno, diferentes medidas y en concreto nos vamos a centrar con las que tienen que ver con estas transformaciones de la movilidad urbana y cómo desde la ciudadanía podíamos ejercer esa labor de seguimiento y de monitoreo y que necesitábamos también para poder hacerlo. Por hacer una mini presentación del plan de recuperación, transformación y resiliencia, se estructura en 4 ejes transversales que plantean reforzar la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo hacia la transición ecológica, acelerar la transformación digital del conjunto de sectores, promover la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estos 4 ejes se dan pie a 10 políticas palanca que a su vez determinan 30 ámbitos de intervención, que son lo que se llamaron en su día componentes. En relación con la movilidad hay 2 componentes. La componente 6, que es más relacionada con la modernización de infraestructuras de transporte interurbano, especialmente transporte ferroviario. Y la componente 1 es la que vamos a analizar ahora, el plan de choque de la movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos, y que esto tiene relevancia también porque estaba dirigida de manera coordinada desde el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Transición Ecológica. Y aquí los objetivos eran la descarbonización de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire y la calidad de vida en las ciudades, y se dirigieron estas ayudas a las comunidades autónomas, administraciones locales y empresas. Hubo 3 bloques de inversiones con más de 6.000 millones de euros y en concreto lo que analizamos es bueno, las subvenciones de los 1.500 millones que en 2 convocatorias el Ministerio de Transporte dedicó para la puesta en marcha de zonas de bajas emisiones y otras medidas para la descarbonización del transporte urbano. Por analizar bueno, luego lo vemos con más detalle, lo que hicimos desde Ecologistas en Acción con otras organizaciones, porque lo que decidimos como organización es que era una cantidad importantísima de dinero que podía suponer una transformación o un impulso muy importante para cumplir la ley de cambio climático que obligaba a las ciudades a poner en marcha estas zonas de bajas emisiones y lo que queríamos era facilitar las herramientas a las personas que participan en las organizaciones, a personas activistas que lo hacen en su tiempo libre, que son voluntarias y que no disponen tampoco de muchísimo tiempo para poder analizar al detalle qué es lo que está ocurriendo, pero que sí que son las personas y los grupos que están en las ciudades, que están en los municipios, en los territorios y que ven directamente, que son los ojos sobre el terreno de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo. Y lo que queríamos analizar, por una parte, era cómo se habían repartido los fondos, qué era lo que se estaba ejecutando, qué no se estaba ejecutando y ahora mismo estamos ya en la fase de la justificación bueno, los ayuntamientos han tenido que enviar al ministerio la justificación de lo que han ejecutado y toca evaluar si se ha conseguido o no se ha conseguido lo que se pretendía. Vuelvo aquí, lo que se pretendía con estas inversiones era acelerar la implementación de zonas de bajas emisiones, fomentar la movilidad activa, impulsar el transporte público colectivo,
desincentivar el uso del vehículo privado y promover un cambio modal hacia el ferrocarril en el transporte urbano y metropolitano con las cercanías, e incentivar además la movilidad con fuentes de energía alternativas. Hubo dos convocatorias. Una se lanzó en agosto de 2021. Los ayuntamientos tuvieron 30 días para presentar sus proyectos. Se resolvió en mayo de 2022 y el plazo de ejecución fue diciembre de 2024. Y la segunda, que era la mitad, 500 millones de euros, pero aún así una cantidad muy importante para muchos ayuntamientos, se lanzó al año siguiente, en julio de 2022. Tuvieron hasta septiembre de 2022 para presentar los proyectos y en julio de 2023 se resolvió y se ha terminado la ejecución en realidad a finales de diciembre de 2025 porque hubo, bueno, pues en muchos ayuntamientos pidieron prórrogas para poder ejecutar. Entre medias de todo esto, como vemos, desde la convocatoria, la presentación de proyectos a la ejecución, como decíamos antes, en mayo de 2023 hubo elecciones municipales y en muchos ayuntamientos cambiaron los gobiernos y ahí nos hemos encontrado con una primera dificultad en muchos ayuntamientos que cambiaron completamente bueno, pues la alcaldía con unas medidas, incluso con algunos acuerdos, especialmente, bueno, la alianza que hubo en muchos municipios, la coalición entre el Partido Popular y Vox. Uno de sus principales ejes de acuerdo fue eh, revertir todas estas medidas hacia la movilidad sostenible. En la práctica no ha sido tanto quizás como se anunciaba, pero sí que es verdad que ha habido bastantes retrasos y bastantes dificultades. Lo que hicimos desde Ecologistas en Acción fue cogernos las resoluciones y hacer una tablita compartida, muy cutre, pero nos permitía filtrar por ciudades, filtrar por tipos de actuaciones y con esta tabla en la que están todos los importes solicitados, lo concedido y el título de cada una de las actuaciones, lo que hemos hecho ha sido ponerla a disposición de los grupos locales y hacer un montón de reuniones, charlas, talleres, explicando en cada sitio qué era lo que su ayuntamiento había solicitado, qué era lo que se le había concedido, para trasladar a la ciudadanía también, bueno, pues hay una cantidad importante de recursos públicos y es responsabilidad también de la ciudadanía vigilar cómo se utilizan y en qué se están gastando y cómo se están utilizando. Haciendo un resumen de de la distribución de los fondos, del resultado de lo que se financió o lo que se concedió en la primera convocatoria, lo que vemos es que el 40% de los proyectos iban destinados a fomentar la movilidad activa, con actuaciones para mejorar la red ciclista municipal, también para financiar la implantación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y también una cantidad bastante importante para mejorar itinerarios peatonales y mejorar la accesibilidad peatonal de las ciudades. Una parte también importante, casi el 19%, fue para adquirir autobuses eléctricos o, bueno, vehículos de cero emisiones, especialmente autobuses y también algunos camiones para la recogida de residuos. Hay una parte, 16%, que bajo el epígrafe de eficiencia en el transporte público, pues tiene que ver también con la mejora, la digitalización de los sistemas de control de flotas y la mejora de la tecnología también de la gestión de los autobuses urbanos. Hay un 12% dedicado a digitalización y un 11% que se dedicó a la implantación de zonas de bajas emisiones. En la segunda convocatoria fue mayor, lo destinado a movilidad activa, a construcción de carriles bici y también mejora de espacios peatonales. También, bueno, pues más de un 20%, el 21% para mejorar la eficiencia del transporte público, tanto adquisición de, de material como para aparcamientos disuasorios, como para mejorar la accesibilidad del transporte público. Se siguió comprando, destinando dinero para la compra de autobuses urbanos de cero emisiones y un 8% para la implantación de zonas de bajas emisiones.
Quiero hacer un comentario respecto a algunos fondos que se destinaron aquí para aparcamientos disuasorios. Por ejemplo, aquí sí que tenemos, los grupos locales decidieron denunciar algunas de estas actuaciones porque lo que se había planteado como aparcamientos disuasorios, pues en realidad lo que se veía era que no eran aparcamientos disuasorios. Aquí hay un ejemplo muy concreto, que es en el caso de Santander, que había 4 millones de euros adjudicados para poner en marcha un aparcamiento que habían llamado disuasorio al lado del campo de fútbol en el Sardinero. Para llegar a ese aparcamiento disuasorio hay que atravesar toda la ciudad, con lo cual no, de disuasión tenía poco. Finalmente, el propio Ayuntamiento de Santander renunció a realizar esta obra, que además tenía bastantes problemas porque está muy cerquita del mar y tenía problemas de posibles inundaciones. Entonces, bueno, ya en la propia distribución de fondos y en la propia adjudicación, los grupos locales vieron algunos proyectos, se pidió información a los ayuntamientos y al ministerio de los proyectos que se habían presentado y ya hubo algunos que se llamó la atención y se alertó de que, bueno, quizá no eran los mejores proyectos o más bien eran contraproducentes para conseguir los objetivos. Bueno, este es un resumen de los fondos, pero hemos tenido en cuenta y hemos tratado de insistir desde el principio que todas estas actuaciones, que al final es dinero público, tienen unos objetivos muy claros. Y hay unos indicadores muy claros que están contemplados en el Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones de diciembre de 2022, que contemplan la mejora de la calidad del aire, la reducción de emisiones de cambio climático, el cambio modal, el cumplimiento de los indicadores de la normativa de ruido y también la mejora de la eficiencia energética. Y estos deben de ser los indicadores que, que nos tienen que hacer evaluar la ejecución de estos fondos. No si sean eh, justificado con las facturas correctamente y si se ha gastado el dinero, que esto por supuesto, pero también si ese dinero ha sido utilizado precisamente, se ha conseguido mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de cambio climático, cumplir con la legislación del ruido y mejorar la eficiencia energética. Entonces, lo que estamos viendo es que muchas de las ciudades, pues ha habido muchos retrasos en la aplicación de medidas para reducir el tráfico, que está habiendo cambios en los proyectos que han supuesto que, bueno, se han puesto muchas zonas de bajas emisiones que solamente contemplan el centro que ya estaba peatonalizado y poco más, incluso que no se han tenido claramente en la cabeza, en todo el diseño, la necesidad de mejorar todo el transporte público, mejorar los itinerarios peatonales para poder facilitar ese cambio modal. Y lo que estamos viendo pues, son bastantes dificultades para conseguir cumplir estos objetivos. Bueno, aquí es un detalle de lo que, de los indicadores que el Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones marcaba, como decía, el cumplimiento de los límites de calidad del aire. También insistimos que no deberíamos tener en cuenta los límites actualmente vigentes, sino como mínimo lo que se aprobó en octubre de 2024 en la revisión de la nueva Directiva de Calidad del Aire y, idealmente tenemos que plantearnos que lo que marca la ciencia, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que tenemos que rebajar muchísimo más esta contaminación para evitar que las personas mueran y enfermen por la contaminación del aire. Igualmente, con el cambio climático, la movilidad sostenible, pues vemos una necesidad de reducir el espacio de estacionamiento para el coche privado. Esto además lo marca el propio Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones. Reequilibrar el reparto del viario. Ahora mismo en muchas ciudades, en muchas vías, más del 80% del espacio está dedicado a los coches privados, bien en circulación, bien aparcados. Mejorar e incrementar las zonas verdes en las ciudades. En cuanto al ruido, pues igualmente es un tema que cada vez es más claro cómo incide en la salud de las personas y la necesidad de cumplir con la legislación. Lo que dice el Real Decreto es el cumplimiento de la legislación, pero planteamos que habría que ir más allá también y poder conseguir vivir en ciudades en las que nos podamos escuchar y no solamente oigamos el ruido de fondo. Igualmente con la eficiencia energética es necesario reducir. Estos son los indicadores del Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones, que son los mínimos que habría que cumplir.
Por otra parte, el propio plan de recuperación, transformación y resiliencia marca también unos criterios que hay que cumplir, que son bueno, pues que hay que tener unos objetivos finales, no solamente el uso del dinero, la ejecución, que se compren los autobuses o que se pongan en marcha, que se construyan los carriles bici, sino que además estas infraestructuras que se pongan en marcha, las inversiones que se hagan, tengan verdaderamente un reflejo en los objetivos de mejora de la calidad de vida, en definitiva, de las personas. Es importante el análisis de no hacer daño significativo. Esto es algo que nos parece que todavía queda bastante por avanzar, por conseguir analizar completamente qué las políticas que se pongan en marcha y las inversiones que se realicen no supongan un daño al medio ambiente y por tanto a las personas, sino un beneficio, evitar el fraude. Son ayudas que son compatibles con otras. Y un tema muy importante que nos parece que quizás sí que había una partida dedicada en estos fondos, pero sí que nos parece que debería haberse aprovechado más es toda la comunicación a la ciudadanía y la participación también de la ciudadanía desde el inicio en el diseño de los proyectos. Lo que hemos hecho desde Ecologistas en Acción en colaboración con otro montón de organizaciones, bueno, pues es organizar a la ciudadanía, contribuir a la sensibilización. Hemos hecho decenas de charlas, de talleres para explicar qué era lo que iba a pasar en cada una de las ciudades, con qué fondos y cuáles eran los objetivos que se perseguían. Y luego lo que hicimos fue una guía explicando un poco todo esto y con modelos para poder pedir información a los ayuntamientos para que fuera muy fácil para las personas voluntarias pues poder solicitar la información a los ayuntamientos, incluso poder solicitar también al ministerio y también hemos colaborado con la investigación que hizo el Defensor del Pueblo sobre la implantación de las zonas de bajas emisiones. El Tribunal de Cuentas también había iniciado una investigación, no solamente sobre la ejecución de los fondos, digo, de la manera más material, más técnica, sino yendo un poco más allá y viendo cuáles eran los objetivos, si se han cumplido estos objetivos o si se están alcanzando. Y también, bueno, la propia Oficina contra el Fraude de la Unión Europea también abrimos una vía de colaboración para tratar de compartir información. Aquí, por ejemplo, bueno, pues es una propuesta de cómo hacer desde las personas voluntarias, desde la ciudadanía, para solicitar información al ayuntamiento y aquí explicábamos cómo poder acceder a la información y cómo poder hacer ese seguimiento de los proyectos. Y lo que sí que nos parece, pues eso, que es fundamental no perder de vista cuáles son los objetivos centrales del programa de ayudas, la participación ciudadana. Nos parece que es muy importante y más en el contexto en el que estamos actualmente, que como ciudadanía seamos corresponsables también y asumamos esa responsabilidad de pedir y de plantear que tenemos derecho a saber pues qué es lo que se financia, cuánto se financia, por qué y para qué, y cuáles son los objetivos que se han conseguido. Y aquí nos parece interesante también, y hemos tratado de impulsarlo con otras instituciones y también con la academia y con administraciones diversas, por ejemplo, con el Ararteko en el País Vasco colaboramos en la organización de un foro de debate para, bueno, pues con diferentes agentes poner sobre la mesa cómo se estaban llevando a cabo estas transformaciones urbanas y qué era lo que se estaba consiguiendo. Bueno, este es un ejemplo de un trabajo que hicimos en Santander, por ejemplo. Y ya por terminar, insistir en la necesidad de mejorar la calidad del aire, porque esto nos enferma y está, bueno, pues incluso lleva a la muerte de manera prematura a demasiadas personas. Hablamos casi de 20.000 personas cada año en el Estado español que estarían falleciendo de manera prematura por enfermedades directamente relacionadas con la mala calidad del aire. Los problemas que tenemos, que ya se han comentado previamente en este seminario, así que no voy a insistir, y cómo, bueno, pues tenemos que tratar de descochizar nuestras ciudades cuanto antes para poder conseguir una vida mejor. Las zonas de bajas emisiones posiblemente, o sea, desde luego no es la herramienta milagrosa,
Pero si se diseñan teniendo en cuenta que hay alternativas de transporte para todo el mundo, que fomenten la movilidad activa, que restrinjan la circulación de los vehículos y que sean zonas amplias, pues pueden llegar a cumplir sus objetivos. Desde la campaña Clean Cities tenemos así algunas guías también y algunos ejemplos de zonas de bajas emisiones que sí se han puesto en marcha con una extensión grande, con una información a la ciudadanía, bueno, pues con un control también que ha permitido reducir la contaminación de una manera muy significativa. Y yo creo que aquí ya voy a, voy a terminar. Esta es una foto del siglo pasado, que ya estábamos diciendo lo mismo. Y con esto ya termino. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Es fantástica la presentación y además esta importancia de la monitorización y el seguimiento, ¿no? Ciudadano, este arduo trabajo en forma de tabla que diría más cutre, pero bueno, que yo ahí veo mucho trabajo de detalle, de introducción de información y qué relevante también lo que has presentado, creo, sobre las categorías de indicadores, ¿no? En las que deberíamos fijarnos. Calidad del aire, ruido, eficiencia energética, al final y facilitar esos datos para entender realmente el éxito de las zonas de bajas emisiones. Y aquí también, pues bueno, temas que has sacado de transparencia y también de equidad.